Hola a todos. Gracias por acompañarnos en esta increíble y fantástica clase. Debemos entender que nuestro potencial está más allá de nuestros miedos. Con ustedes su servidor Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy hablaremos sobre las figuras retóricas, el lenguaje corporal y cómo comunicar nuestras emociones. Quiero comenzar la clase de hoy con la frase de Jürgen Klarik, que dice: no tengas miedo de equivocarte. En esta nueva economía, uno solo puede ser exitoso si de verdad te arriesgas. Arriésgate a hablar en público. Arriésgate a conquistar tus miedos. Arriésgate. Arriésgate a conquistar el escenario de la vida. Hazlo ahora. Algunas veces el después se convierte en nunca. Hazlo ahora. Algunas veces el después se convierte en nunca. Si te piden hablar en público, hazlo. No lo dudes. Anímate. Simplemente hazlo. Habla en público y conquista tus sueños. El mayor placer que engendra el miedo es el placer de vencerlo. No es evitarlo. No es obsesionarte con él. No es luchar contra él. Es hacerte más grande para que el miedo no importe. Ahora vamos a ver lo que es la elaboración del discurso. Comenzamos con la invención y el inventio en latín. Es la afluencia de ideas fundamentales del discurso. Lo primero que haces al diseñar tu discurso, ¿qué es? ¿De qué voy a hablar? ¿Cuáles son las ideas de mi discurso? Anota en una hoja o en tu mente, si tienes la capacidad desarrollada, todas las ideas que puedan fluir. Haz una lluvia de ideas sobre los posibles temas que puedes tratar en tu discurso. Yo puedo hablar sobre este tema, voy a utilizar este contenido, voy a utilizar estas estrategias, todas las ideas que se te ocurran para tu discurso. Simplemente te dejas llevar por la lluvia de ideas y plasmas todas las ideas que tengas para tu discurso. Después seguimos con el paso de disposición, ordo o dispositio. Es la distribución y orden de las ideas. Ya que tienes plasmadas tus ideas, ahora debes distribuirlas. Primero, en el inicio voy a colocar estas ideas de contenido. En el desarrollo voy a colocar las ideas de estrategias. Y en la conclusión voy a colocar estas otras ideas. ¿En qué lugar vas a distribuir todas esas ideas que se te ocurrieron para tu discurso, para la presentación de ese día? Claro, después que procediste con el proceso de descartar las ideas, ahora tienes que distribuirlas y ordenarlas. Por ejemplo, tienes 30 ideas. Esas 30 ideas tienes que distribuirlas. Voy a colocar 10 ideas de mi tema, de mi discurso en el inicio, 10 ideas en el desarrollo, 10 ideas en el final. La elocución o elocutio se refiere a la expresión lingüística del discurso, la elección y colocación de las palabras, el ritmo condicionado por estas, la correcta utilización de las figuras retóricas. En este paso, usted va a decidir qué clase de expresión va a utilizar y en qué momento va a utilizar esa expresión en su discurso. Por ejemplo, en un momento determinado usted decide que va a hablar motivado, inspirado, alegre.
Y en el otro momento de su discurso, usted decide que usted va a hablar con serenidad, con calma, con tranquilidad, con pausas. Usted decide cómo va a expresar su discurso. ¿Qué palabras utilizará? ¿Utilizará palabras motivadoras o palabras reflexivas? ¿Qué ritmo tendrán esas palabras? ¿Un ritmo acelerado? ¿Un ritmo lento? ¿Qué clase de ritmo tendrán sus palabras? La correcta utilización de figuras retóricas. ¿Qué son las figuras retóricas? Eso lo veremos más adelante, pero embellecen nuestro discurso. Nuestras presentaciones deberían tener dos cualidades. Claridad, hablar con precisión y sencillez. El ornato lo desarrollaremos más adelante. La composición o compositio es la redacción, cómo y en qué orden se colocarán las ideas. En esta vamos a decidir en qué orden vamos a colocar esas ideas. Si ya las distribuimos, 10 ideas en el inicio, 10 ideas en el desarrollo, 10 ideas en la conclusión. Ahora debemos colocarlas por orden. Por ejemplo, primero voy a colocar esta idea sobre estadísticas. Luego voy a colocar la idea que se me ocurrió de una estrategia, una dinámica grupal para conectar con mi público. Y de tercero voy a comentarles una experiencia personal. Esa es la composición o compositio. Ahora continuamos con la afluencia de palabras. Es la fluidez al preparar y pronunciar el discurso. Esta facilidad se adquiere perorando, leyendo y escribiendo. ¿Qué es perorar? Perorar significa hablar. Cuando tú hablas, desarrollas esa habilidad. Desarrollas la fluencia de palabras hablando. El ornato. Debemos desarrollar el ornato de nuestro discurso. ¿Qué es el ornato? Es el embellecimiento de la estructura de nuestro discurso. ¿Cómo embellecemos ese discurso? ¿Cómo embelleces tu discurso? Es la estructura de tu discurso. Ahora hablemos sobre las figuras retóricas. Son las palabras o grupo de palabras utilizadas para dar énfasis a una idea o sentimiento. El énfasis deriva de la desviación consciente del hablante o creador con respecto al sentido literal de una palabra o al orden habitual de esa palabra o grupo de palabras en el discurso. Es decir, existe el sentido literal y el sentido figurativo, que sería una connotación, que fue lo que vimos en la clase pasada. Disculpa, Carlos, pero ahí entra la parábola. Sí, por supuesto. Pero espérate, que vamos pasando por algunas de las figuras retóricas principales. Pero sí, sí entra la parábola. Excelente. Ahora continuamos con símil. Es la comparación con nexos. ¿Cuáles son los nexos? El cómo es un nexo. Usualmente el símil se hace con la palabra cómo, pero tú lo puedes hacer con otra clase de nexos
Pero no se compliquen, no se compliquen, no me voy a extender en esta explicación. Simplemente realicen un símil con el nexo como, es mucho más sencillo de asimilar. Palabras como puñales. Ella era morena como chocolate. Es una comparación entre una cosa y otra con nexos. Metáforas. Consiste en la traslación del sentido de una palabra a otra. Inflamado de pasión. El día de hoy estoy inflamado de pasión por enseñar, inflamado de pasión por compartir con ustedes. Es la traslación del sentido de una palabra a otra. ¿Yo puedo estar inflamado? No, no puedo estar inflamado de pasión. Así que no es el sentido literal, sino que es una metáfora. El sinécdoque es nombrar el todo por la parte por el todo, la especie por el género y viceversa. El singular por el plural. Por ejemplo, cuando usted dice no tiene un techo donde vivir, cuando dice la palabra techo, no tiene un techo donde vivir, ¿a qué se refiere? No tiene una casa, no tiene un hogar, no tiene familia. A eso se refiere, no tiene un techo donde vivir. Traten de no activar sus audios, por favor. Cuando tú dices no tiene un techo donde vivir, la palabra techo no se refiere al sentido literal y preciso de la palabra, porque tú no vas a vivir en el techo. Estás nombrando el todo por la parte. Por ejemplo, también podría ser un sinécdoque. Esa mujer tiene 4 bocas que alimentar. Cuando tú dices, esa mujer tiene 4 bocas que alimentar, es un sinécdoque. Porque estás nombrando el todo por la parte. Esa mujer tiene 4 bocas que alimentar. Bocas se refiere a hijos. Estás nombrando el todo por la parte. Metonimia. Consiste en nombrar el efecto por la causa, el instrumento por la persona que lo utiliza y otras construcciones similares. Una de las mejores plumas del país. Estás nombrando el efecto por la causa, pero no estás nombrando la causa. O también podría ser la causa por el efecto. Por ejemplo, le cayó el sol. El sol le hizo daño. En estos días me inventé una metonimia y es la siguiente: la cola es larga. Estás nombrando el efecto por la causa. Eso es una metonimia. Un dato muy interesante de esto es que el sinécdoque y la metonimia pueden ser lo mismo, pero eso depende del autor y de la persona que redacte la información, pero hay muchas discrepancias entre las diferencias de sinécdoque y metonimia. Muchos autores coinciden que es lo mismo y otros difieren. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Antonomasia. Una cosa en lugar del nombre para caracterizarlo. El gordito, la flaquita, el intelectual, el libertador. Eso es una antonomasia. Una cosa en lugar del nombre para caracterizarlo. Continuamos con onomatopeya. Se caracteriza por traer los sonidos a la mente del oyente, por imitación o por evocación. Tic-tac, tic-tac, tu tiempo se ha acabado.
se caracteriza por traer los sonidos a la mente del oyente, por imitación o por evocación. Por evocación es cuando tú dices el sonido, cuando tú dices tic-tac, tic-tac, eso es evocación. Por imitación sería provocar un ruido con un objeto que imite ese sonido. Por ejemplo, y la puerta se cerró, ¡plácata! Y buscas golpear un objeto para que suene como una puerta. Eso sería por imitación. Evocación es cuando tú lo dices. Imitación es cuando provocas el sonido con un objeto. Ironía. Este es el jefe más querido. La ironía es decir lo contrario de lo que se piensa. Este es el jefe más querido. Tú eres tan, pero tan inteligente que me sorprendes. Decir lo contrario de lo que se piensa. Eso es una ironía. Eufemismo. Consiste en disminuir el impacto de lo que se dice para atenuar la impresión. En lugar de decir, están votados, dices, en estos momentos tenemos una reducción de personal. Atenuamos la impresión de nuestras palabras. Otro eufemismo regularmente aplicado es el siguiente. En lugar de decir, está muerta o está muerto, decimos, ahora descansa en paz. Eso es un eufemismo. La perífrasis o circunlocución consiste en utilizar más palabras de las necesarias para expresar una idea o concepto. Tenía un ojo sin luz de nacimiento. ¿Por qué tenía un ojo sin luz de nacimiento? Porque era tuerto. Ahora ponemos el mismo ejemplo que di en la figura anterior. En lugar de decir, ahora descansa porque está muerto, la perífrasis sería, él está en el cielo con los ángeles caminando. Es utilizar más palabras de las necesarias para expresar una idea o concepto. Continuamos con la siguiente. Hipérbole. Es una exageración deliberada de lo que se dice. Tenía la mano fría como un témpano. Es una exageración deliberada de lo que se dice. Hace tanto calor que me voy a quemar. Esto parece un horno. Eso es una exageración deliberada de lo que se dice. Oxímoron. Se produce por conjunción de opuestos. Música callada. ¿La música puede ser callada? No. Son opuestos que se juntan. Luz oscura. Podría ser un oxímoron. Personificación o antropomorfismo. Consiste en atribuir cualidades humanas a seres inanimados. El aire descansa de su andar. La impresora sabe cuando yo estoy estresado. Y en ese momento que yo estoy estresado, ella se daña a propósito para hacerme la vida imposible. Es una personificación. Le estoy atribuyendo cualidades humanas a un objeto que es inanimado.
Animalización. En la animalización atribuimos a seres humanos características de los seres irracionales. Mi esposa se enroscó para lanzar su veneno. Mi esposa se enroscó para lanzar su veneno. Atribuimos a seres humanos características de los seres irracionales. Ese hombre es un zorro. Eso es una animalización. Cosificación o reificación. Es atribuir a los seres vivos cualidades del mundo inanimado. Alberto tiene fallo el motor. A ella le falta una tuerca. Le estamos atribuyendo a seres vivos cualidades del mundo inanimado. Ahora continuamos con la siguiente. Sinestesia. Consiste en la unión de dos imágenes que pertenecen a diferentes mundos sensoriales. Amarillo, chillón. Triste, azul. Triste, azul. Son mundos sensoriales totalmente distintos. Figuras de pensamiento. Son figuras que le dan fuerza a las ideas. Interrogación retórica. Así como lo vimos en la técnica de inicio, la interrogación retórica o pregunta retórica es una pregunta que no se hace para averiguar, sino para dar fuerza a la idea. ¿Hasta cuándo el Estado abusará del pueblo? Puede ser de esta manera también. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tus miedos te dominan o tú dominas a tus miedos? Eso es una interrogación retórica. Prolexis. Nos adelantamos a hacer objeciones de nuestras palabras. Y ustedes me preguntarán, profesor Carlos, y es que eso no está mal, enseñar a las personas a persuadir y convencer. Y yo les diré, yo solamente les doy herramientas. Usted decide qué hacer con esas herramientas. La prolexis es adelantarnos a hacer objeciones de nuestras palabras. Duda. Fingimos que no sabemos por dónde empezar, cómo terminar o cómo continuar. En este momento no tengo idea de para qué plantearles esto. Fingimos que no sabemos por dónde empezar, cómo terminar o cómo continuar. Por ejemplo, en este momento no tengo idea de para qué plantearles esto. También podría ser en un momento difícil y usted dice que no sabe qué decir. Por ejemplo, en esta situación de coronavirus no tengo palabras, pero sí sé que debemos motivarnos y seguir adelante. Así la podemos utilizar. Licencia. Atrevimiento de citar hechos para sacar ventaja. Y todo este movimiento es para atacarme. Y todo este movimiento es para atacarme. Atrevimiento de citar hechos para sacar ventaja. Esos comentarios son personas enviadas. Es un atrevimiento de citar hechos para sacar ventaja. Usualmente es utilizado por políticos. Los políticos hacen esta clase de cosas. Prosopopeya.
cuando personificamos a otras personas, animales o cosas. Y el samán me decía, cobíjate bajo mi sombra para que reposes. Y el techo me dijo, mira arriba, mira alto, mira lo que puedes hacer. Personificamos a otras personas, animales o cosas. Repetición. Son figuras que se refieren a repetición de ciertas palabras para dar mayor énfasis a la idea. Las palabras se duplican para ampliar el sentido. Sueña, sueña y vive intensamente. Crea, crea y no te detengas. La anáfora consiste en repetir una o varias palabras al principio de una frase, o de varias, para conseguir efectos sonoros o remarcar una idea. ¿Quién vendrá a verte? ¿Quién será tu espectador? ¿Quién estará hasta el final? Me comentan que todavía no pueden escuchar. ¿Cómo así? No hay nadie que me escuche. Paola, ¿tú me escuchas? Sí, profe, yo te puedo escuchar, no sé por qué los demás no pueden. Pero tú me escuchas perfectamente. A veces sí se corta, a veces sí se corta y las imágenes no se están pasando al momento en el que tú hablas. Pero Pero, de video es porque yo lo detengo para ver el chat. ya entiendo. Y con respecto al audio, a veces se me entrecorta, pero la mayoría de las veces te puedo escuchar. Pero creo que la mayoría no te escucha. Entiendo. Continúo con la clase. Anáfora. Consiste en repetir una o varias palabras al principio de una frase o de varias para conseguir efectos sonoros o remarcar una idea. ¿Quién vendrá a verte? ¿Quién será tu espectador? ¿Quién estará hasta el final? La anáfora consiste en repetir una o varias palabras al principio de una frase o de varias para conseguir efectos sonoros o remarcar una idea. ¿Cuál es la idea que estamos remarcando en esa oración, en esa frase? ¿Quién estará en tus últimos días? Es diferente a la figura retórica de geminación. Antimetábole. Se cambia el orden de las palabras y con ello se altera el sentido. Para crear hay que soñar. Para soñar hay que crear. Vive para soñar. Sueña para vivir. Se cambia el orden de las palabras y con ello se altera el sentido. Sinonimia o datismo. Cuando agrupamos palabras que significan lo mismo. Se irá, marchará, largará, alejará de todos. Agrupamos palabras que significan lo mismo. Perecerá, morirá, acabará, terminará. Ahora me dicen que sí se escucha normal. Geminación. Se repite la misma palabra de forma continua. Recuerden, recuerden lo que este gobierno prometió. Recuerden sus palabras. Recuerden sus propuestas. Repetimos la misma palabra de forma continua. Amar es posible. Amar hasta el fin de los tiempos. Amar hasta que nuestro corazón deje de latir.
Repetimos la palabra de forma continua. Figuras de construcción. Son figuras que afectan a la estructura sintáctica de nuestro discurso. Accidenton consiste en eliminar nexos sintácticos, generalmente conjunciones, entre términos que deberían ir unidos y producen efectos de rapidez. Vine, vi, vencí. Soñé, creí, hice. Eliminamos nexos sintácticos. Los nexos, como, y, entre otros, los eliminamos para que los términos se escuchen con rapidez. El quiasmo consiste en presentar de manera cruzada dos ideas paralelas e invertidas. Siempre son 4 elementos que se corresponden como los puntos extremos de un aspa. Cuando tenía hambre, no tenía comida. Y ahora que tengo comida, no tengo hambre. Recuerden, son 4 puntos, 4 elementos que se corresponden como un aspa. Por ejemplo, una persona inteligente, primer elemento, no es una persona sabia, segundo elemento. Pero una persona sabia, tercer elemento, siempre será una persona inteligente, cuarto elemento. Debemos evitar los abusos vocales tales como gritar o hablar con intensidad elevada porque puede afectar nuestras cuerdas vocales. Utilizar un tono de voz muy agudo o muy grave en forma forzada. Los hombres, imitar voces femeninas con frecuencia. Hacer mucho esfuerzo en el cuello para hablar. Aclarar bruscamente la garganta o carraspear. Debemos evitar eso. Evitar cambios bruscos de temperatura cuando se ha hablado mucho. Fumar. Tomar bebidas y comidas demasiado frías o demasiado calientes. Las exageradas tensiones emocionales. Hablar mientras se levanta algo pesado. Eso va a afectar la forma en cómo te comunicas y cómo te expresas. Ingerir bebidas alcohólicas excesivamente claramente puede desgastar las cuerdas vocales. Debes comportarte desde ya como lo que serás. No esperes hacerlo, te será útil. Compórtate desde ya como el orador que quieres ser. No esperes hacerlo. Conviértete desde ya en la persona que deseas. Hazlo ya. Mirar hacia abajo. ¿Qué puede significar mirar hacia abajo? Ahora vamos a ver el lenguaje corporal. Vamos a ver un poco sobre el lenguaje corporal. Más adelante en el curso hablaremos un poco más del tema, pero hoy vamos a hablar sobre estos puntos clave. Mirar hacia abajo. ¿Qué puede significar? Inseguridad, falta de confianza. Pero en el lenguaje corporal también debemos evaluar los factores internos y los factores externos del individuo. Por ejemplo, la persona puede estar mirando hacia abajo porque miró una moneda y eso la llevó a mirar hacia abajo. Eso es un factor externo. Ahora, ¿cuáles son los factores internos? Pueden ser factores emocionales, pueden ser factores de hábito. Quizás no mira abajo porque esté inseguro o insegura, sino que mira abajo porque se convirtió en un hábito que tiene que corregir. Pero cuando hablemos en público, siempre debemos tratar de mirar a nuestro público. Evitar el contacto visual. ¿Qué puede significar evitar el contacto visual? Tiene muchas connotaciones negativas, así que trata de visualizar,
de enfocar tu mirada en tu público y en tu audiencia. Encorvar la postura. ¿Qué comunica una postura encorvada cuando llegas al escenario? Una postura encorvada significa estoy agotado, estoy cansado, tengo flojera, no quiero hacerlo. Así que llega al escenario con una actitud derecha, con firmeza, con un lenguaje corporal convincente. No llegues con timidez, con desconfianza. Llega con firmeza, con ganas de comerte el mundo. Fruncir el ceño. Si tienes el hábito de fruncir el ceño, tienes que cambiar ese hábito para comunicar lo que quieres en el momento que quieres comunicarlo. Manosear. Imagínate que estás manoseando mucho tus manos. Eso puede ser señal de inquietud. Así que tienes que controlar ese lenguaje corporal. Contraer los brazos. Contraer los brazos puede significar molestia. Puede significar que no te gusta lo que estoy diciendo. Pero recuerden que el lenguaje corporal no es una ciencia exacta porque está determinada por factores internos del individuo y por factores externos. ¿Cuáles son los factores internos? Tengo frío y porque tengo frío me coloco de esta manera. Aunque es muy perjudicial que usted realice este gesto porque usted le está enviando la señal, el mensaje a su cerebro de que no quiere aprender, no quiere recibir información, porque usted está en esta posición cuando usted está molesto. Y por esa razón, cuando usted está molesto, su cerebro concentra su energía en defenderte, en protegerte, en cuidarte. Y por eso limita las acciones de aprendizaje. Así que cuando estés aprendiendo, trata de evitar contraer los brazos y quitarte el hábito de contraer los brazos para que puedas controlarte en tu lenguaje corporal. Las emociones que podemos utilizar en el escenario o cómo podríamos identificar cuáles son nuestras emociones o cómo comunicamos esas emociones. Yo les voy a recomendar un ejercicio que más adelante harán en el curso, pero les voy a recomendar el ejercicio por si quieren hacerlo desde ya, y es que se miren en el espejo y digan una frase con cada una de las emociones. Digan una frase exagerando la alegría. Exageren la alegría en esa frase. Exageren la tristeza en esa frase. El desagrado. La seducción. Y el enojo. Exageren las emociones enfrente del espejo para que puedan identificar cómo ustedes se expresan con cada una de las emociones. Después de exagerar, usted sabrá cómo regular las emociones porque claramente no queremos exagerar las emociones cuando estemos hablando en público. Ahora vamos a hacer un repaso por las primeras figuras retóricas que las personas me dijeron que no escuchaban nada. Como nos queda tiempo, voy a hacer un repaso. Símil es la comparación con nexos, palabras como puñales. Ella era morena como la noche. Metáfora. Consiste en la traslación del sentido de una palabra a otra. Estoy inflamado de pasión. Estoy lleno de amor. Sinécdoque es nombrar el todo por la parte por el todo, la especie por el género y viceversa. Por ejemplo, ella tiene 4 bocas que alimentar. Eso es un sinécdoque. ¿Por qué es un sinécdoque? Ella tiene 4 bocas que alimentar. Porque se está refiriendo a que tiene 4 hijos. Así que ese es el sentido figurativo de la palabra.
no tiene un techo donde vivir. Literalmente, la persona no va a vivir en el techo. Así que la palabra techo se refiere a casa, hogar o familia. Consiste en nombrar el efecto por la causa, la metonimia. Una de las mejores plumas del país. El sol me hirió. Podría ser una metonimia. La cola es larga. Podría ser también una metonimia. El dato interesante que di es que el sinécdoque y la metonimia podrían ser la misma figura retórica, pero hay muchas discrepancias entre los autores. Así que usted tiene que sacar sus propias conclusiones. Antonomasia. El flaquito, la gordita, el intelectual. Es una cosa en lugar del nombre para caracterizarlo, el libertador. Onomatopeya. La onomatopeya puede ser por imitación. Cuando imitas un sonido con un objeto, provocas el sonido con un objeto, o cuando lo dices con tu voz. Por ejemplo, tic-tac, es evocación. Tic-tac, lo estoy haciendo con mi voz, es evocación. Cuando yo imito el sonido, cuando yo realizo esto para imitar un sonido, eso es imitación. Evocación es cuando yo digo tic-tac, lo estoy haciendo con mi voz. Ironía, decir lo contrario de lo que se piensa. Este es el jefe más querido. Wow, es que tú eres tan, pero tan inteligente, eres tan astuto. Wow, es que tú eres tan caballeroso. Decir lo contrario de lo que se piensa. Eufemismo. Consiste en disminuir el impacto de lo que se dice para atenuar la impresión. En lugar de decir, están votados, decimos reducción de personal. En estos momentos tenemos una reducción de presupuesto. Un eufemismo comúnmente utilizado puede ser el siguiente. En lugar de decir, esa persona está muerta, decimos, ahora descansa en paz. La perífrasis. Utilizamos más palabras de las necesarias para expresar una idea o concepto. Damos el mismo ejemplo que la anterior figura retórica. En lugar de decir que la persona está muerta, decimos, está en el cielo y ahora camina con los ángeles. Utilizamos más palabras de las necesarias para expresar una idea o concepto. En la anterior figura retórica del eufemismo es para reducir el impacto. En cambio, en la perífrasis utilizamos más palabras de las necesarias para comunicar una idea. La hipérbole es una exageración deliberada de lo que se dice. En este lugar hace tanto, pero tanto calor que me voy a quemar. Tenía la mano fría como un témpano. Es una exageración deliberada de lo que se dice. Oxímoron se produce por conjunción de opuestos. Música callada. Luz oscura. Es una conjunción de opuestos. Continuamos. Personificación o antropomorfismo consiste en atribuir cualidades humanas a seres inanimados. El aire descansa de su andar. Estás atribuyendo cualidades humanas a un ser inanimado. El ejemplo que di era de la impresora. La impresora sabe cuando yo estoy estresado. En ese momento se daña a propósito. Se daña para que no la utilice. Esa impresora es traviesa. Como lo pueden leer, consiste en atribuir cualidades humanas a seres inanimados. Continuamos. Animalización. Atribuimos a seres humanos características de seres irracionales. Mi esposa se enroscó para lanzar su veneno. Ese hombre es un zorro. Atribuimos a seres humanos características de seres irracionales. Él vuela como un águila. Él es libre y por eso vuela como un águila. Eso es una animalización. Continuamos. Cosificación o reificación. Atribuimos a seres vivos cualidades del mundo inanimado. Alberto tiene fallo el motor. A ella le falta una tuerca. ¿Qué queremos decir? Que tiene problemas mentales, que está loca. Eso es una cosificación o reificación. Atribuir a seres vivos cualidades del mundo inanimado. Sinestesia. Consiste en la unión de dos imágenes que pertenecen a diferentes mundos sensoriales.
amarillo, chillón, azul, triste, azul, depresivo. Son mundos sensoriales totalmente distintos. Azul, de la vista. Triste es una emoción. Mundos sensoriales totalmente distintos que se unen. Figuras de pensamiento. Son figuras que le dan fuerza a las ideas. Interrogación retórica. Una pregunta que no se hace para averiguar, sino para dar fuerza a la idea. Es una pregunta retórica, así como la técnica de inicio. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tus miedos te dominan o tú dominas a tus miedos? Es hora de que te conquistes. Es una interrogación retórica. Es una pregunta que no se hace para averiguar, sino para darle fuerza a tu mensaje, a tu discurso, a tus palabras. Continuamos. La prolexi. Nos adelantamos a hacer objeciones de nuestras palabras. Y ustedes me dirán, profesor Carlos, pero eso está mal, enseñar a persuadir y convencer a las personas. Y yo les diré, usted decide herramientas. Si usted decide qué hacer con esas herramientas, usted puede untar mantequilla con un cuchillo. O usted puede matar a todo un país. Lo mismo pasa con la oratoria. Usted puede utilizarla para motivar, para inspirar, o para todo lo contrario. Eso depende de usted. Nos adelantamos a hacer objeciones de nuestras palabras. Las objeciones que un participante podría tener sobre nuestras palabras. Dudas. Fingimos que no sabemos por dónde empezar, cómo terminar o cómo continuar. Con esta situación del coronavirus, no sé qué decirles. Pero debemos continuar juntos, unidos y salir adelante. Fingimos que no sabemos por dónde empezar. Licencia, atrevimiento a citar hechos para sacar ventaja. Esos comentarios fueron personas enviadas por la competencia para fastidiarme. Es un atrevimiento de citar hechos para sacar ventaja. Y todo este movimiento es para atacarme. La licencia es usualmente utilizada por los políticos. Prosopopeya, cuando personificamos a otras personas, animales o cosas. Y el samán me decía, cobíjate bajo mi sombra para que reposes. Otra prosopopeya puede ser, y miré al techo, y el techo me dijo, mira todo lo que puedes lograr, levántate de tu cama, me dijo el techo, levántate y alcanza las alturas de tus sueños. Eso es una prosopopeya, estoy personificando al techo. Figuras de repetición. Repetimos palabras para ampliar el sentido y el énfasis de nuestro discurso. Duplicación. Las palabras se duplican para ampliar el sentido. Sueña, sueña y vive intensamente. Crea, crea y nunca te detengas. Duplicamos la palabra 2 veces, por eso es duplicación. Sueña, sueña y vive intensamente. Anáfora. La anáfora consiste en repetir varias palabras al inicio de una frase o de varias para conseguir efectos sonoros o remarcar una idea. La anáfora consiste en remarcar la idea. ¿Qué idea estamos remarcando en el siguiente texto? Estamos remarcando la idea de quién estará al final de tu muerte. ¿Quién vendrá a verte? ¿Quién será tu espectador? ¿Quién estará hasta el final? Eso es lo que estamos remarcando en una anáfora. La antimetábole. Se cambia el orden de las palabras y con ello se altera el sentido. Para crear hay que soñar. Para soñar hay que crear. Vive para soñar. Sueña para vivir. Si ven, cambiamos el orden de las palabras y con ello ampliamos el sentido de nuestro discurso. Sinonimia o datismo. Agrupamos palabras que significan lo mismo. Morirá, perecerá, acabará, se terminará. Son palabras que significan lo mismo. Se irá, marchará, largará, alejará de todos. Continuamos. La geminación. Se repite la misma palabra de forma continua. Recuerden lo que este gobierno prometió. Recuerden sus palabras, recuerden sus propuestas. Amar en la eternidad. Amar en los últimos momentos. Amar en el ahora. Repetimos la misma palabra de forma continua. Figuras de construcción. Son figuras que afectan a la estructura sintáctica de nuestro discurso. Accidenton. Eliminamos los nexos. ¿Cuáles son los nexos? Como, y, entre otros. Y así ampliamos el sentido de nuestro discurso al generar un efecto de rapidez al decir las palabras. Vine, vi, vencí. El quiasmo. Presentamos ideas paralelas de forma invertida.
Son 4 elementos que se corresponden como extremos de un aspa. Por ejemplo, cuando tenía hambre no tenía comida y ahora que tengo comida no tengo hambre. Ahora los voy a señalar los ejemplos con una frase de quiasmo que yo mismo creé. Primer elemento, una persona inteligente. Segundo elemento, no es una persona sabia. Tercer elemento, pero una persona sabia. Cuarto elemento, siempre será una persona inteligente. Son 4 elementos que se corresponden como los puntos extremos de un aspa. Debemos evitar los abusos vocales tales como gritar o hablar con intensidad elevada. Utilizar un tono de voz muy agudo o grave se refiere de la siguiente manera. Muy agudo es lo siguiente. Muy agudo, muy agudo, muy agudo. Muy grave. Esos son tonos exagerados. Los hombres imitar voces femeninas con frecuencia puede dañar las cuerdas vocales. Por favor, quiten esa tendencia y esa moda horrible de hablar con una voz femenina siendo hombre, porque supuestamente eso ayuda con los temas de crecimiento personal, lo cual es ajeno a la protección de nuestras cuerdas vocales. Aclarar bruscamente la garganta con raspear. Eso es carraspear, evite eso. Evite cambios de temperatura cuando se ha hablado mucho. Pasa de un lugar caliente a uno frío, evite eso. Evite fumar, evite tomar bebidas calientes y frías. Tome bebidas término ambiente antes de hablar en público. Las exageradas tensiones emocionales pueden afectarte cuando hablas. Levantar algo pesado, efectivamente, daña las cuerdas vocales. Ingerir bebidas alcohólicas excesivamente. Compórtate desde ya como lo que serás y no esperes hacerlo, te será útil. Compórtate desde ya como el orador que quieres ser, te será útil. Ya vimos todo esto. Ahora me gustaría pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Espero que la segunda explicación sí la pudieran escuchar efectivamente. Procedo a escucharlos. Buenos días, Carlos Alberto. Carlos López. Buenos días a todos. Carlos Enrique, perdón. Carlos Enrique, una pregunta. ¿Hay algún tipo de ejercicios para mejorar el tono de voz? Porque yo siento que mi voz es muy nasal. Y entonces cuando escucho mis audios grabados, esa es la sensación de que no es una voz agradable por ese tono nasal. Mayerlin, eso tiene que ver con la identificación que tú haces de tu voz, con la conciencia que tienes de tu voz y el entrenamiento que tienes con la respiración diafragmática. Así que te recomiendo que te entrenes en respirar diafragmáticamente, en respirar por la nariz y hablar por la boca, pero llevando el aire hasta el diafragma. Pero debes entrenar constantemente la respiración diafragmática y grabarte en nota de voz y volverte a escuchar y cambiar tu voz a una voz amable. Se recomienda que las mujeres tengan una voz amable y dulce. Depende del escenario en el que se encuentren, porque si están en el mundo de la política, se recomienda que las mujeres obtengan una voz grave para ganar. ¿Me escuchaste, Mayerlin? Carlos Enrique, te agradezco muchísimo que no escuché nada. En ese momento se comenzó a cortar. Mayerlin, puedes volver a realizar la pregunta. Escucho a otra persona que quiera comentar. Escucho a otra persona.
Paola, Paola, ¿puedes comentar? Hola, tengo la misma duda con respecto a la voz nasal. La también es nasal y también he estado tratando de encontrar técnicas que me ayuden a tener una voz menos nasal. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Hola, buenos días. Una, No sé si me escucho, no escucho nada de eso, yo muy interrumpido. Profe, buenos días, quería hacer un comentario y una pregunta. Hola, sí, te escucho, Isabel, te escucho. no, profe, no escucho nada. Isabel, te escucho, Isabel, te escucho, Isabel. Isabel, Ah, sí, profe, ¿me escucha? sí, te escucho, Isabel. Ok, bueno, yo escucho terrible y tampoco me veo, ¿no? Pero quería comentarle algo y preguntarle algo. En una de las técnicas que me enseñaron en clase, en los cursos que he hecho de oratoria y de locución, hablan de que cuando uno esté en un escenario, para no sentirse tan nervioso y enfocarse solamente en una sola persona del público que pudiera entretenerlo en un momento determinado, mirar a las personas en la cabeza, o sea, en la corona de la cabeza, ¿no? No mirarlo directamente a los ojos, sino mirarlo a la copa o a la corona de la cabeza, lo que le llaman uno, ¿no? Es una manera de uno concentrarse en lo que estás diciendo y no enfocarte en la persona del público y cualquier persona que te pueda entretener. Y la pregunta es la siguiente, ¿cómo pudiera una persona moderar su tono de voz? Hay personas que cuando hablan, o sea, gritan, o sea, tienen un tono de voz tan alto que aturden, que, ¿sabes? No sé si es la cuerda vocal, no sé si es una mala educación de la voz o de la manera de hablar, pero ¿cómo pudiera yo decirle a una persona muy sutilmente, sin ofender, que, oye, que baje el tono de voz o que lo modere, o cómo lo pudiera hacer? Sí, sí, Isabel, ¿me escuchas? Hola. ¿Me escuchas, Muy Isabel? interrumpido, profe. Muy interrumpido, pero voy a intentar entender. Sí, lo que debes hacer es decirle a la persona que se grabe, que se escuche a sí misma para que pueda mejorar su propia percepción de su propia voz. Isabel, ¿lograste escucharme? No, profe, no se entiende ni se escucha nada. Isabel, Isabel, ¿ahora me escuchas? Isabel, Muy interrumpido, profe. Sí, es que se oye muy interrumpido. entiendo. La asignación del día de hoy consiste en que ustedes realicen un ejemplo de una figura retórica. Ustedes van a ver en las diapositivas y ustedes van a realizar un ejemplo de una figura retórica. De una figura retórica, ustedes van a realizar No, un ejemplo. Esa va a ser la asignación de hoy. Vamos a finalizar la clase. Profe, disculpe, ¿la figura retórica en un video o cómo? O como un De forma escrita, Paola. Ok, ok, gracias.